Y hoy les traemos el proyecto Biometanogénesis. Les damos unas pistas acerca de esta tecnología para frenar el calentamiento global. Vean. El proyecto Biometanogénesis tiene como objetivo valorizar el CO2 presente en el biogás para dar lugar a una corriente de metano más pura que pueda ser vertible a red o utilizada como combustible vehicular. El objetivo también de usar energías verdes, en concreto el uso de metano como fuente de energía, pero para ello se parte de un biogás que hay que transformar a metano con la mayor eficiencia posible en base a reacciones lógicas. Principalmente es luchar contra el cambio climático, porque todo va en torno a luchar contra el cambio climático. Y entonces se puede destacar que con este tipo de procesos lo que se consigue es una descarbonización, porque se va eliminando ese CO2, se consigue también una economía circular porque se aprovecha ese CO2 para esa metanización y por otra parte también utilizamos hidrógeno verde, que es muy difícil de gestionar en estos momentos. Para mejorar esta reacción hemos diseñado un bioreactor avanzado en el que maximiza la solubilidad de los gases solutos que son el hidrógeno y el CO2 para que el sustrato pase mejor al medio de cultivo y el microorganismo pueda captarlo más fácilmente y esto nos conlleva a un mejor rendimiento del proceso. Ese proceso ya está optimizado, los microorganismos han sido evolucionados, hemos conseguido un biocatalizador mucho más robusto y que da unos rendimientos a metano mucho mayores. Ese bioreactor de laboratorio se ha hecho el diseño a escalarlo a un bioreactor, una planta piloto, con un tamaño ya superior, con la idea de ese bioreactor ya utilizarlo ya no en un laboratorio, sino es el paso intermedio entre lo que es laboratorio y lo que es un proceso. Entonces estamos ya con el diseño, hemos diseñado el piloto. Una de las dificultades que tiene es que muchas veces la composición del biogás puede ser diferente, con lo cual tienes que adaptar esos sistemas de purificación a la situación real. Y muchas veces esos contaminantes y esos requisitos que necesitan los microorganismos son concentraciones muy bajas que a veces se hacen incluso difíciles de detectar con los métodos actuales analíticos. Los proyectos colaborativos son una buena forma de avanzar en distintos desarrollos. Ha sido una experiencia positiva, enriquecedora y de aprendizaje. Porque entre los distintos agentes se generan unas sinergias que son necesarias para avanzar tecnológicamente en el avance en nuestra comunidad. Bueno, pues ahí tenemos las claves de este proyecto del que vamos a hablar hoy en esta sección de ciencia con Laura García, investigadora del Departamento de Biomasa en el Centro de Energías Renovables CENER. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Laura. Muy bien, encantada. Gracias por acompañarnos. Con nosotros también Tamara Oroz, ella es responsable técnico I+D Nanoproductos en el Centro Tecnológico Lurederra. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Gracias por estar aquí. Y Susana Tantos, ella es Project Manager en el Departamento de Ingeniería y Sostenibilidad de la Asociación de Industria Navarra, de AIN. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo surge este proyecto y sobre todo cuál es el papel principal, el objetivo fundamental de toda esta historia, ¿no? Biometanogénesis, que no es fácil de decir, sí, por otro lado. El objetivo principal es desarrollar la tecnología de la metanación biológica, que es convertir CO2 que existente en el biogás en metano, gracias a la actuación de unos microorganismos, ¿no?, que son metanógenos, que son capaces de consumir CO2 e hidrógeno verde y convertirlo en metano renovable en este caso. Y este metano, estáis hablando de valorizar, ¿no?, como decíais en el vídeo, ¿no?, de dar valor a ese CO2, ¿verdad? Eso es. Con el fin de conseguir ese vector energético que es el metano, que puede servir como combustible vehicular o puede ser incluso vertible a red. Claro, bueno, pues ahí tenemos el punto de partida. ¿Cómo entra en acción Lurederra en este tema?
Desde el Urederra lo que hemos hecho ha sido, para que esos microorganismos puedan actuar de la mejor forma posible, como el biogás puede tener ciertas impurezas a veces que son tóxicas, digamos, para los microorganismos, pues desde el Urederra hemos trabajado en sistemas de purificación de ese biogás de partida para que los microorganismos puedan hacer su papel sin elementos, digamos, nocivos, ¿no?, para ellos. Claro, yo ese ha hablaba sido de nuestro papel. Interesante, ¿no? Y ahí juega también otro papel la Sociedad de Industria Navarra y su apartado de desarrollo tecnológico, ¿no?, de ingeniería y sostenibilidad. ¿Cómo habéis aportado? ¿Cómo habéis remado en este proyecto? Bueno, pues nuestro papel en el proyecto ha sido el diseño constructivo, ¿no?, con las necesidades de nuestros socios, ¿no? El diseño constructivo de un bioreactor de laboratorio que sea capaz de conseguir esa solubilidad de los gases y de realizar el proceso, porque, como ha dicho Laura, no es un proceso que es una captación de CO2 para enriquecer un biometano, un biogás, perdón, en un biometano, ¿no?, para convertirlo, vamos a decir, una similitud al gas natural. Eso es, entonces, ¿no? Nuestro papel ha sido el papel más constructivo y de diseño. Eso es, de alguna manera, aplicarlo luego ya a lo que va a ser la industria o la vida cotidiana, porque ¿no? lo que se consigue es conseguir ese enriquecimiento, se consigue un gas combustible que es fácilmente almacenable y distribuible y que a día de hoy lo consumimos prácticamente en nuestros hogares, porque el gas natural tiene un 90% de metano, entonces es fácilmente consumible. Pero es una evolución y sobre todo una evolución hacia la descarbonización, ¿no? Y esto ahí entra, bueno, pues en juego esa lucha contra el cambio climático, lo imprescindible, ¿no?, ya de frenar la contaminación. Caminamos hacia ese lado, ¿no?, la descarbonización total, Laura. Sí, eso es. Al final el CO2, como todo el mundo sabe, es un gas con efecto invernadero, entonces hay que apostar por las tecnologías de captura y utilización de ese CO2, que es lo que estamos haciendo en este proyecto, y no solo lo estamos captando y utilizando, sino que además se está generando un vector energético potente como es el metano. Entonces es un poco, queda redondo el proyecto en todo lo que implica. Oye, si miramos al futuro y nos situamos con este tema del CO2, el metano, ¿cómo veis las posibilidades de que este proyecto vaya a más, ¿no?, siga creciendo? Pues los resultados que hemos tenido con el bioreactor avanzado, la verdad es que han sido bastante satisfactorios. CENER está apostando por este proyecto y estamos trabajando ya en la construcción de un bioreactor avanzado de 100 litros. Y cuando es un recipiente, ¿verdad?, con unas condiciones controladas, ¿no? Eso es. Vamos a hacernos un poco a la idea. Vosotros decís, eso es, ¿no?, que ahí se fomenta además la creación de microorganismos. Eso es un bioreactor. Eso es. Al final el catalizador, en este caso de metanación biológica, son microorganismos. La parte, digamos, que transforma el hidrógeno y CO2 en metano son microorganismos. Entonces, este reactor lo que ayuda es, aparte de solubilizar los gases, que es la principal limitación de la fermentación de gases, es a darle un ambiente adecuado a esos microorganismos, porque sin ellos no se haría la conversión de ese CO2 e hidrógeno a metano. Entonces, aparte de conseguir la máxima solubilización de los gases, conseguimos un ambiente adecuado para los microorganismos, de manera que se replican y consumen estos gases para dar lugar a metano. Claro. ¿Y en qué situación está ahora? ¿En qué fase este proyecto? A ver, para nosotros hemos hecho el diseño y construcción de ese módulo de purificación, ¿no? Y la idea es utilizarlo para poder limpiar ese biogás de partida y que esas reacciones que comentaba Laura pues se puedan hacer, ¿no?, que esos microorganismos puedan consumir CO2 e hidrógeno y convertirlo en metano. Claro. Tamara, tú nos has traído un ejemplo, ¿verdad? Nos gusta mucho mostrar la ciencia, ¿verdad? Y bueno, tratar de comprenderla con pequeños ejemplos importantes como el que hoy nos traes tú. Sí, al final nosotros, pues desde CENER, que se controlan los microorganismos, ¿no?, decían pues los elementos nocivos que podía haber en ese gas de partida y que inhibirían el funcionamiento de los microorganismos, ¿no? Entonces, para ello, lo que hemos hecho nosotros ha sido ver cuáles eran esos gases y entonces, en función de eso, seleccionar unas nanopartículas que pudieran hacer que pudieran atrapar esos gases nocivos o bien transformarlos en otros que no lo fueran. Entonces, lo que hacemos es fabricar estas partículas, que es un polvo. Con este polvo lo integramos en un medio líquido y con eso pues impregnamos
como si fueran unos filtros o unos cartuchos, ¿no? Este sería un cartucho sin recubrir y este uno en el que le hemos incorporado estas partículas dispersas en un medio y puestas aquí. Entonces, cuando el gas atraviesa este material, digamos que se queda o bien atrapado en el material o bien se convierte en algo que no sea nocivo para los microorganismos en este caso. Bueno, súper interesante, la verdad, ¿no? Qué reto tecnológico, ¿no, Susana? Sí, porque además no hay que olvidar que este proyecto se enmarca dentro de una planta de biogás de tratamiento de residuos urbanos. Te quiero decir que, tal como hemos comentado, que es fácilmente o es el camino de implementar ese tipo de biometanización dentro de estas plantas, aparte de hacer una captación de CO2, también no olvidamos que es la economía circular, es decir, esos residuos pues vamos a utilizar ese biogás de esos residuos limpiándolo y enriqueciéndolo para conseguir un vector energético importante y fácilmente consumible. Claro, hemos hablado un poco de las aplicaciones, ya sabéis que yo soy muy práctica, que quiero pasar del laboratorio rápido a la calle, ¿no? Pero las aplicaciones son múltiples y ¿qué puede suponer? ¿No? Es una revolución, ¿no? Sí, porque no hay que olvidar que hoy en día todos hemos estado oyendo el tema del hidrógeno, pero eso tiene sus limitaciones de almacenamiento. Sin embargo, en este caso, lo que se consigue es, como he comentado antes, es un metano que tiene una similitud al gas natural. En todos los hogares consumimos gas natural, se distribuye por todas las redes de distribución gasistas, es fácilmente almacenable, para la industria es un consumo habitual. Entonces es sustituir ese gas natural, ¿no?, que tiene otros orígenes, por este biometano. Claro, o sea que podría utilizarse en las industrias, eso también supondría, bueno, pues imagino que un coste menor, ¿no?, y abaratar incluso. Y sobre todo, pues, aparte del coste, es, como comentamos, ¿no?, pues es utilizar ese biogás, ese CO2 que va a la atmósfera, limpiarlo, porque pues por eso es por lo que han trabajado aquí nuestros socios, porque era un gas porque depende el biogás de cuál sea su procedencia. En este caso, concretamente, ha sido de un tratamiento de residuos. Entonces, es algo aplicable y a futuro muy interesante. Claro. Laura, ¿y qué dificultades ha tenido el proyecto, ¿no? Vemos que sois 3 socios que estáis trabajando de forma intensa para alcanzar una evolución importante en este reto, pero a partir de ahora, ¿qué pasos faltan o cómo os gustaría avanzar? Bueno, al final el proyecto en sí era un reto porque también los microorganismos metanógenos hemos tenido que adecuarlos al gas sustrato para que toleren mejor los contaminantes, para obtener rendimientos mayores, y al final son unos microorganismos anaerobios que son muy complicados de dirigir metabólicamente, entonces eso ya en sí era un reto. Después la integración con Lurederra y con AIN ha sido crucial, porque para poder utilizar ese gas sustrato necesitábamos de Lurederra para poder limpiar ese gas y que no sea tóxico para los microorganismos, y en el caso de la construcción del bioreactor pues ha sido clave AIN, porque hemos trabajado codo con codo cambiando 28 versiones de PIN-ID del proceso, porque pues eso, como decía antes, no es solo conseguir la solubilidad de los gases, sino que los microorganismos tengan las condiciones adecuadas para vivir ahí y querer consumir ese CO2 y producir metano. Entonces creo que el ensamblaje de todo es óptimo, ¿no? Interesante e importante, ¿no? ¿Se puede decir que Navarra es pionera en esta tecnología de fermentación de gases? ¿Cómo estamos? Pues entiendo que somos unos de los que hemos invertido en ello y que sí, o sea, que sí que estamos a la vanguardia, ¿no?, de esa conversión, sobre todo seguramente más desde CENER, que son más expertos en este tema, ¿no?, podrán decir, pero bueno, tienen plantas para ello y así. Sí, la verdad es que desde el departamento llevamos trabajando en la fermentación de gases varios años y le vemos especialmente potencial ahora que las restricciones del CO2 son y van a ser tan altas, ¿no? Entonces, esta tecnología se está aplicando en el proyecto Biometanogénesis al biogás, pero puede aplicarse a cualquier gas que contenga CO2, porque una de las limitaciones también de la captación del CO2 por vía catalítica es que hay que separar ese CO2 del resto de gases, y con la vía biológica, que es la que estamos utilizando nosotros, pues puede utilizarse directamente y es más flexible.
Claro. Bueno, la verdad que es un éxito, ¿no?, que podamos hablar en Navarra bueno, pues de una construcción también de un planeta diferente con ayuda de elementos mucho más respetuosos, ¿no?, y que seáis 3 entidades las que os hayáis dado la mano en favor de todo esto, ¿no? ¿Podríamos exportar esta tecnología fuera? ¿Qué posibilidades tenemos de que, bueno, pues la aplicación sea un éxito en industrias quizás de todo tipo, ¿no?, por ejemplo? Sí, pero más que industrias de todo tipo, vamos a ir a plantas de generación de biogás, porque luego, más que aplicarlo en industrias, sería aplicarlos en plantas donde se generan o sitios donde se genera ese biogás, porque después lo que se hace con el metano es inyectarlo a las redes que tenemos ahora existentes, ¿no? Sí que, a ver, en industrias ya muy grandes, pues igual se podrían implementar, pero yo creo que a la hora de implementarlo hay que buscar más plantas donde se generan los biogases, donde se genera ese biogás. Eso es, ese es un poco el centro, ¿no?, de toda esta historia. ¿Qué más podríamos, con qué resultado, qué nota le ponemos, ¿no?, a este proyecto Biometanogénesis, Tamara? A ver, yo creo que es lo que han comentado, ¿no? Al final la sinergia entre los 3 pues hace posible que pueda darse bien esa reacción, ¿no?, y que se convierta, el objetivo es que casi todo el CO2 se convierta en metano al final, ¿no? Entonces cada una de las partes integrantes pues hemos ido sacando también resultados parciales que hacen el global, ¿no? Por ejemplo, desde la parte de purificación, pues eso también puede ser luego extrapolable a otros tipos de gases, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido diseñar un sistema portátil lo más versátil posible, ¿no?, que tú puedas incluso llevarlo a plantas, pues en este caso hemos ido en alguna ocasión a plantas de biogás para coger de ahí directamente la muestra y hacer como in situ, ¿no?, esa purificación. Pues de la misma también podrían irse a otro tipo de gases que luego puedan ser vectores para una biometanación después. Sí, sí. Bueno, en definitiva es darle una segunda vida, ¿no?, a ese CO2, efectivamente, y de alguna manera convertirlo en algo productivo, entre comillas, para toda la sociedad. En definitiva es eso, ¿verdad? Sí, sí, es eso. O sea, es importante retirar el CO2, pero también es importante utilizarlo y más si son en vectores que tienen una salida como es el metano. Pues nos quedamos con ello y la verdad que os agradecemos que nos hayáis explicado con este detalle y sobre todo que hayamos podido comprender bien una labor tecnológica muy importante, un desarrollo muy, muy potente desde luego que traéis hoy al programa. Bueno, pues nos quedamos con todos estos claves, estos mensajes. Laura García, muchísimas gracias. Gracias también Susana Tantos y Tamara Oroz, gracias y hasta siempre. Gracias. Nos quedamos con esta nueva lección de ciencia.